Hola, bienvenidos al canal de auditoría de contratos, en el que hablamos de los costes en la contratación pública, y particularmente, en esta colección de vídeos, de su aplicación en el presupuesto base de licitación. En el pasado vídeo comenté que desvelar la estructura de costes de un contrato utilizando una metodología deductiva exige aplicar un mayor esfuerzo en recursos y tiempo, de los que normalmente se carece durante la preparación del contrato. Por dicho motivo, he desarrollado otra metodología que denomino indirecta, para obtener la estructura de costes del contrato utilizando un razonamiento inductivo, basado en observaciones de datos financieros de la contabilidad externa de las empresas del sector. Datos que son proporcionados por una entidad independiente, confiable y solvente, como es el Banco de España, a los que aplicados unas hipótesis razonables nos permite transformar esos datos financieros en otros de gestión con los que construir la estructura de costes del contrato. Los datos financieros a los que me refiero son los producidos por la Central de Balances del Banco de España y que ésta pone a disposición del público en general dentro de su base de datos, de ratios sectoriales de las sociedades no financieras. La base de datos proporciona una información para el análisis comparado de empresas individuales con agregados de sociedades no financieras, permitiendo situar a la empresa en el cruce de sector de actividad y tamaño por volumen de negocio en el que ésta se encuadra. Esta base de datos difunde información acerca de 29 ratios significativas para el análisis económico y financiero. De dicha base de datos solo utilizaremos media docena que he considerado que son las más útiles para el propósito de su transformación mediante la aplicación sobre ellas de unas hipótesis razonables en porcentajes de la estructura de costes del contrato. Ratio R01. Valor añadido sobre cifra de negocio. Esta ratio, aunque no se usa directamente en esta metodología, es útil ya que nos informa acerca de la consistencia en la estructura de costes del valor del porcentaje que alcancen los elementos de costes de dicha estructura. En una primera versión de esta metodología indirecta, como yo la denomino, o de razonamiento inductivo, la ratio R01 tenía un propósito, porque de ella se deducía el porcentaje de las amortizaciones en la estructura de costes, valor que consideraba, por su importancia en el conjunto de los costes, debía estar específicamente indicado, ya que las amortizaciones restan al valor añadido bruto para obtener el valor añadido neto que se aplica al pago de los gastos de personal y permite obtener a la empresa un excedente para retribuir el capital propio y el ajeno, y la devolución de este último. Sin embargo, debido a las debilidades de esta metodología, decidí retirarlo por las inconsistencias que podían surgir cuando se sometía a estrés el modelo, forzando situaciones algo extremas. No obstante, como he dicho, esta ratio tiene su importancia y conviene tenerla en cuenta, al menos para comprobar la consistencia de otros elementos de coste que componen la estructura. El Banco de España dice que el valor añadido bruto al coste de los factores no es un concepto definido en los manuales de contabilidad empresarial. Sin embargo, se trata de un saldo significativo para valorar el producto añadido de las empresas en la economía. En esta ratio, el Banco de España utiliza el concepto de valor añadido bruto y lo define como la suma de la remuneración de los asalariados y el excedente bruto o beneficio antes de aplicar subvenciones y el impuesto sobre el beneficio. Dicho de otro modo, y simplificando mucho, si al importe neto de la cifra de negocio se le suman los trabajos para el propio movilizado y se le resta el consumo de existencias y otros aprovisionamientos, y también se restan los consumos intermedios de compras de bienes y servicios que se realizan a empresas externas, el saldo que queda es el valor añadido bruto, que sirve a la empresa para cubrir los gastos de los asalariados, de sus trabajadores, y el beneficio de la empresa. De ahí que al observar la ratio R01 con otras ratios que utilizaremos, un bajo porcentaje en R01 también indicará un bajo porcentaje de salarios sobre la cifra de negocio, R02, y probablemente también un bajo nivel de beneficio económico y viceversa.
Y esta es la razón que nos hace pensar que en contratos de servicio en los que la ratio R01 sea baja, digamos de un 20% o menor, al ser contratos cuya ejecución exige una aplicación intensiva de la mano de obra directa, esto significa que las empresas del sector están recurriendo a la obtención de factores en empresas de trabajo temporal, pues estos representan para ellas consumos intermedios y contabilizan como servicios exteriores. Ratio R02. Gastos de personal sobre cifra de negocio. Esta ratio representa el porcentaje total de los gastos de personal de las empresas en la cifra de negocio. En los gastos de personal, como ya conocemos, están comprendidos los salarios de los trabajadores, según su contrato laboral, y las cotizaciones sociales a cargo de la empresa. En estos gastos de personal están incluidos todos los trabajadores de la plantilla, es decir, los que están adscritos a la mano de obra directa y los trabajadores que realizan actividades que se imputan a los objetivos de coste a través de alguna base de reparto, aplicada a la agrupación de costes en la que se acumulan. Esta ratio que se utiliza en esta metodología sirve de base para determinar el elemento de coste directo, mano de obra directa, que se aplica a la producción. Como hemos visto anteriormente en la ratio R01, los gastos de personal forman parte del valor añadido que aporta la unidad económica al bien o servicio que produce. Por esta razón, existe una cierta correlación entre la ratio valor añadido sobre cifra de negocio y esta ratio R02 gastos de personal sobre cifra de negocio, por lo que suelen ir parejas, solo diferenciadas por el excedente o beneficio que pueda conseguir la empresa o las empresas del sector, y su variación camina en el mismo sentido. Así es que, por lo general, un valor bajo en la ratio R01 se corresponderá también con un valor bajo en la ratio R02. Por ejemplo, el caso de empresas que utilicen los recursos que les proporcionan las empresas de trabajo temporal. No obstante, podemos encontrar sectores de la distribución o la comercialización en los que hay elevados valores en la ratio R01 y bajos valores en la ratio R02, porque estas empresas no necesitan de una gran estructura de personal. Por ejemplo, podemos hablar de empresas distribuidoras online. En estas, la mayor aportación al valor añadido no lo hace la aportación del factor trabajo o de los gastos de personal, sino que es el excedente o beneficio que éstas pueden obtener aprovechando la elevada utilidad que perciben de los clientes y por ello están dispuestos a pagar mayores precios. R03. Resultado económico sobre cifra de negocio. Esta ratio representa el valor entre el resultado contable antes de impuestos, es decir, el resultado económico bruto, sobre la cifra de negocio de la empresa o de las empresas del sector. En otras ocasiones ya he expresado cómo, a mi modo de ver, hay que establecer la posición del órgano de contratación ante el beneficio industrial, y este debe ser el flujo de caja después de las operaciones de explotación sobre la cifra de negocio. Por lo tanto, no puede ser ese 6% establecido en el artículo 131 del Reglamento General para el contrato de obras. Por lo tanto, sin ser la mejor opción, sí que puede ser un porcentaje o punto de partida para establecer el beneficio industrial dentro del presupuesto base de licitación. Por ello, debemos fijarnos en el valor de la ratio R01 y restarle el valor de la ratio R02, ya que la diferencia entre ambas representa el excedente beneficio que tienen las empresas del sector y que está incluido en el valor añadido, y compararlo con la ratio R03. Si ambos valores están próximos o son equivalentes, es decir, R01 menos R02 es equivalente a R03 o está muy próximo, entonces podemos tomar este valor, el de R03. Pero también, en su lugar, podríamos tomar un valor intermedio hasta el extremo, el que pivotaría alrededor del valor R03 como punto central. En todo caso, la opción elegida debe ser debidamente documentada. R14 y R16 para obtener el valor de los costes indirectos de producción. Este momento es el que utilizamos estas dos ratios para determinar el valor del coste indirecto de producción que tendrá la estructura de costes del presupuesto base de licitación.
Al no haber una ratio específica que podamos utilizar directamente, en esta metodología he hecho la hipótesis de que el coste indirecto de producción es concordante con la actividad de la empresa y su estructura que emplea en la producción de bienes y servicios. Ya que R14 relaciona el inmovilizado material neto sobre el total activo y R16 relaciona la cifra de negocio sobre el total activo, dividiendo ambas ratios obtenemos una nueva relación que es inmovilizado material neto sobre cifra de negocio. De esta forma, tenemos representados el valor del coste de la estructura productiva sobre la cifra de negocio y podemos suponer que es correlativa al coste indirecto de producción, amortizaciones del inmovilizado productivo, consumo de energía, otros suministros, control de calidad, gasto salarial y personal indirecto de producción, etc. El coste indirecto de la estructura de la empresa. Este es un valor, el de los gastos generales y de administración o de la estructura, para el que no podemos disponer de una ratio, ni siquiera relacionada con otras ratios como acabamos de hacer anteriormente. El valor de este elemento de coste no queda más remedio que obtenerlo por la diferencia entre el total de los costes más el beneficio industrial, es decir, el 100% del presupuesto base de licitación, y los demás elementos de coste y el propio beneficio industrial. Por ello, esta es la debilidad que tiene esta metodología, obtener un valor por diferencias. Por lo que habrá de tenerse cuidado de no provocar inconsistencias que se producirían, por ejemplo, en un contrato de servicios al hacer el coste de los materiales superior al 50 o 60% del coste de la mano de obra directa. En esa frontera del 50 o el 60% del coste de los materiales sobre la mano de obra directa ya provocará que el coste indirecto de la estructura sea negativo, y esto resulta ser una inconsistencia. Ya he explicado en qué consiste el coste financiero en términos de costes de oportunidad, y este, en mi opinión, es el que debe ser aplicado en los contratos públicos en lugar del gasto financiero que tienen las empresas por la utilización de capital ajeno para su financiación. Para este sí que tenemos una ratio, la R07, pero esta no la vamos a utilizar. El FCCOM se calcula sobre la inversión en activo fijo neto, el que se aplica en la producción o el que está asignado a la producción, y sobre la inversión en activo circulante, aplicando a ambos una tasa de interés, por ejemplo, el vigente interés legal del dinero u otro que se estime apropiado, pero que, en todo caso, las razones de su utilización deben ser debidamente documentadas. La inversión en activo fijo neto está representada en la ratio R14 y la inversión en activo circulante está representada en la ratio R20, que es capital circulante sobre cifra de negocio. El Banco de España proporciona la distribución de frecuencias de las ratios en cuartiles. Este es un ejemplo de la tabla de ratios. Se toman las ratios del cuartil Q2 porque se supone que la distribución de las empresas del sector con las que se hace la comparación y que forman parte de la encuesta del Banco de España es unimodal y simétrico, es decir, no tiene sesgos significativos por los extremos. Por lo tanto, tomamos como punto de referencia el valor en el cuartil Q2, que es el valor en el que se encontraría la media aritmética y la mediana de toda la serie. ¿Se puede tomar otro valor como referencia, es decir, el de otro cuartil? Sí, pero no es aconsejable porque puede inducir al establecimiento de algún tipo de sesgo que, llevado a los criterios de adjudicación, restringiera la competencia. ¿Qué hay que tener en cuenta? El sector escogido debe ajustarse al objeto del contrato, aunque la empresa esté clasificada en un sector que puede ofrecer más de un producto o servicio. Las ratios deben corresponder con el sector en el que se produce el bien o el servicio que se adquiere. También las ratios se pueden afinar filtrando la selección de acuerdo con el tamaño de la empresa. Se puede filtrar por empresas por encima de 50 millones o se puede ajustar al valor que hayamos exigido para la acreditación de la solvencia económica y financiera. Bien, pues ya estamos en la aplicación y aquí vamos a incluir las ratios para luego poder obtener, una vez aplicadas las hipótesis correspondientes, la estructura de costes del presupuesto base de licitación. Seguimos con el ejemplo de un contrato de servicios y en esta sección lo que vemos aquí es, en primer lugar, el botón para ir a la ayuda que nos proporciona esta aplicación. A continuación tenemos un enlace a la central de balances del Banco de España, desde donde vamos a obtener la base de datos que tiene las ratios que a nosotros nos interesan dentro del sector de actividades económicas.
del año que vamos a hacer la consulta, por el tamaño del tipo de negocio, según el filtro que nos proporciona la propia Central de Balances del Banco de España, y el cuartil que vamos a elegir dentro de las ratios que luego vamos a incluir en estas casillas. Bien, bueno, pues vamos a ir a la Central de Balances del Banco de España, en el cual lo que nos pide es que digamos qué tipo de entidad somos los que estamos consultando. Y en este caso, bueno, pues va a ser una administración pública. Y el objeto de estudio, pues normalmente debe de ser análisis económico sectorial. Y el país en España. Y aquí elegimos el sector de la actividad que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar el J62, que es de consultoría y servicios de informática. J62 es programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática. El ejercicio, bueno, pues el último del que disponemos datos, que es de 2020. En este caso, pues vamos a elegir el total de tamaños, aunque podríamos filtrar por estas otras opciones que aquí nos presentan. Podemos hacer la consulta tanto en un PDF como consultar en un Excel, que nos descargaría una hoja de cálculo. Nosotros la vamos a hacer consulta en un PDF. Bueno, pues decimos que abrir el archivo y aquí tenemos la consulta de la base de datos del Banco de España. Entonces, bueno, pues vamos a ampliar un poco para que se vea mejor. Y aquí lo que nos dice en este documento es que el país, bueno, pues es España. Estamos hablando de retos sectoriales de entidades no financieras para el año 2020, el sector de la actividad J62, programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática. Hemos elegido todos los tamaños, la tasa de cobertura, bueno, pues estos son datos estadísticos que de momento no nos interesan demasiado. Entonces, bueno, pues lo que vamos a elegir son las ratios de la columna Q2. Entonces, la primera ratio que vamos a elegir es la ratio R01, valor añadido sobre cifra neta de negocios, ratio 02, gastos de personal sobre cifra neta de negocios. El valor añadido ya hemos visto lo que significa el valor añadido y que en este caso es de 51,66. Por tanto, vemos que también va a tener una cifra de gasto de personal importante porque debe de cubrir el valor añadido, no solo los gastos de personal, pues el pago de la deuda, el pago a los dueños de la empresa mediante los dividendos, etcétera. Entonces, bueno, pues vemos que tiene un valor añadido importante. R03 es el resultado económico bruto sobre la cifra de negocios, que en este caso vemos que es del 6 de 55. De manera que si comparamos, como vimos, hasta dónde podía llegar el beneficio, si restamos 51,66 menos 39,92, pues estamos obteniendo una diferencia de que ese beneficio o ese excedente del valor añadido, una vez deducido los gastos de personal, es del 11,73. Esto significa que el beneficio que podían pretender estas empresas sobre los trabajos que realizan y que, bueno, pues cubren el valor añadido o alcanzan el valor añadido que están aportando. Si estamos en el 6,55, pues al 11,73 todavía hay más de 5 puntos de beneficio que pueden llegar a querer conseguir estas empresas. Continuamos con las ratios que vamos a utilizar. Llegamos aquí a R16, que es de 113,9, R20, que es de 11,92 y finalmente R14, que es de 3,19. Esto lo anotamos en una hoja y pasamos a la aplicación. Y en este caso estamos aquí en la aplicación. Bueno, pues nada, pues aquí lo que incluimos es J62. En este caso hemos dicho que son servicios de informática y programación. Si queremos poner la denominación exacta, pues la podemos. Yo por ahorrar, pues no lo he hecho. En el año hemos visto que el último año era el 2020, y el tamaño, pues hemos visto que hemos cogido las ratios de todos los tamaños, que ya está preseleccionado. No, pero podríamos haber cogido por las de menos de 2 millones de euros, la cifra de negocio. En este caso hemos elegido todos los tamaños. Y hemos elegido datos o las ratios de la columna Q2, de manera que la ratio R01 es de 51,66, R02 es 39,92, R03 6,55,
pero que esta ratio la podemos modificar, es decir, que hemos visto que el valor añadido, después de haberle restado los gastos de personal, que son 39,92, pues todavía tenemos un margen hasta 11,73. De la cifra que aquí pongamos, pues hay que justificarlo adecuadamente en esta caja de texto, donde tenemos que explicar el por qué elegimos 6,55, que es la ratio que nos aparece en la base de datos del Banco de España, o otra cifra que alcance hasta un máximo del 11,73. Y como vemos, también podemos establecer aquí un enlace al documento que hemos obtenido PDF del Banco de España. Bien, pues la ratio R14 nada más es incluir pues los datos: 3,19, 133,9 y finalmente la ratio R20 11,1. Y aquí explicamos los datos que hemos obtenido y vamos a utilizar para determinar la estructura de costes del contrato. Como sabemos, estos datos son datos de tipo financiero, forman parte o están extraídos de la contabilidad financiera de las empresas, y nosotros lo que necesitamos son datos de gestión, por lo cual necesitamos una transformación de estos datos, y eso lo haremos a través de las hipótesis en las cuales nos introduciremos en el próximo vídeo. Y hasta aquí este vídeo, os espero en el próximo.